Hola, yo soy Diana y bienvenidos a un nuevo episodio de Chales y Coco, este espacio de confianza que he creado para cada persona que me está escuchando. Hoy vamos a hablar de una herida que muchos tenemos pero que poco reconocemos y es romper una amistad. ¿Por qué no le hacemos duelo como a una ruptura amorosa o un fallecimiento? ¿Será que no duele o ni siquiera sabemos cómo hacerlo? Hablemos de esto y entremos en confianza. Desde chiquitos nos enseñan que los amigos van y vienen y que todo pasa. Por lo menos eso me lo dijeron a mí en algún momento. Pero cuando una amistad se quiebra, de verdad duele y duele mucho. Esa combinación de nostalgia, culpa, alivio y confusión puede ser brutal y doler. Hoy vamos a hablar de eso, por qué no hacemos duelo, qué emociones se esconden y qué contienen las despedidas. Además, si deseas, puedes contarme en los comentarios una historia que tengas y cómo la manejaste. Vamos a empezar a profundizar en este podcast preguntándonos si el duelo de una amistad de verdad existe. Según Elizabeth Kubler-Ross y Cabo de Villa, cualquier vínculo roto genera un duelo real, con etapas como negación, ira y aceptación. Sin embargo, nuestra cultura no valida ese dolor por pérdidas de amistades. No hay ceremonias, no hay canciones tristes para dedicárselas a esa amistad, ni paños improvisados para abrazar mientras lloras por una amiga que ya no lo es. Resulta que culturalmente estamos entrenados para ignorar esas pérdidas y eso deja heridas cerradas sin procesar. Y aquí va mi historita. Y realmente yo tengo varias historias de amistades, pero quiero entrar a dos exactamente que recuerdo y siento que han sido las más dolorosas dentro de estos casi 30 añitos que tengo de vida. La primera historia inicia como hace 26 o 25 años, es decir, de esas amistades que son de la infancia, y nosotras compartíamos muchas cosas. Fue una amistad muy linda que tuvo sus momentos bajos y altos. Claro que la recuerdo con muchísimo cariño, sin embargo, hace ya como casi 4 años, ella, digamos que decidió ser más que mi amiga, decidió ser mi cuñada. Y a pesar de que yo nunca estuve de acuerdo con esa relación, precisamente por la edad que se llevaba cada uno, los apoyé y los acompañé lo que más pude. Pero ese acompañamiento lo tomaron como decimos colonialmente aquí en Colombia, una alcahuetería. Querían que los cubriera ya de una manera que también me podía afectar a mí. Llegué hasta un momento, pero cuando esa vaina se agrandó, decidí hacerme a un lado y evitarme problemas mayores con mis papás. Claro que me tocó irme de zapita, sí, pero la conciliación que tuve antes con mi hermano no hubo un entendimiento y por ello tomé esa decisión. Al suceder esto, que yo hablara de la situación, pues ella se enfureció, obviamente, al punto tal de que nos alejáramos. Obviamente a esto hace falta un poco más de contexto, como que los padres tanto de ella como los míos no estaban de acuerdo con esa relación y aunque en ese momento me culparon porque la relación de ellos podía correr un peligro, realmente nunca terminaron por eso y siguieron igual en ese momento. ¿Qué dolió aquí? Lo que ella no comprendió y fue separar nuestra amistad de su relación. Y también no entender mi punto de vista en el problema que podían causarme por seguirlos encubriendo. La amistad se quebró totalmente y digamos que cuando ella decidió volver del dolor que yo tuve, le comenté que pues la relación debía volver a comenzar a pesar de que llevaba tantos años y volverse a construir porque pues se había quebrado. Creo que ella no lo entendió así porque pues no volvimos a hablar. Entonces, ¿cuáles pueden ser esos sentimientos más comunes y por qué no los afrontamos? La ruptura de amistad puede traer tristeza profunda, culpa, ¿cierto? Preguntarse qué fui yo, quién falló, ¿cierto? Puede traer rabia o nostalgia y vacíos. Todos esos sentimientos los sentí yo con la historia que les acabo de contar. Pero muchas veces lo disfrazamos como no pasa nada, era una amistad y ya vendrán más amistades. Y ese disfraz es una manera de no enfrentarnos al dolor real. Y a pesar de que ya conocía un poco de este tema psicológico para ese entonces, realmente yo lo dejé pasar y no le hice mayor duelo, a pesar de que me dolió,
pero no le hice el duelo correspondiente y lo dejé ir. Pero aquí va mi otra historia. Yo les dije que tenía dos y aquí va la otra. Hace 5 años conocí a una persona que se volvió muy especial para mí. Fue una amistad también muy bonita y una persona que me ayudó tanto en lo personal como en lo laboral. Trabajé en el mismo lugar donde ella estaba gracias a que me recomendó y ahí construimos una amistad más sólida que en su momento pues fue muy bonita para mí, que inclusive llegó al punto hasta que salimos a viajar, cosa que no era muy común o no lo había hecho antes yo. Y aquí en esta relación también había otra persona junto a nosotras que conocimos en el mismo lugar porque realmente éramos 3, pero yo construí una relación más sólida con esta persona que les cuento específicamente. Trabajamos juntas, como les comentaba, y con algunas compañeras del mismo trabajo empezamos a molestar como celándonos y reclamándonos porque salíamos con las otras, pero no como con el grupo completo o no con personas específicas. Ojo, era molestándonos, ¿no? No era en serio que nos celábamos y nos reclamábamos. O por lo menos eso era lo que yo pensaba. Cuando yo dejé de trabajar ahí y me moví para otro lado cercano, continué hablándome con ella y con quien actualmente es amiga mía. Pero cuando salía con la que actualmente es mi amiga, esta chica que conocí hace 5 años me reclamaba. Al inicio me daba risa porque yo pensaba que era molestándolo y no decía nada, pero luego ya se volvió como muy real y para mí ya se volvió molesto porque ella podía salir con sus amigos, pero yo no podía salir con mis otros amigos que no eran ella. Entonces en ese punto yo le puse el límite, pero ella volvió a hacerme el reclamo al punto de que ya me peleó y me reclamó porque desde la perspectiva de ella yo ya no la tenía en cuenta y no era del todo cierto realmente, porque igual yo seguía hablándome con ella y saliendo con ella cuando se podía. Para esta ocasión obviamente ya manejé de otra manera la situación y le sugerí que lo charláramos en persona porque el reclamo que ella me hizo fue por WhatsApp. Ese momento nunca se dio. Ella nunca pudo sacar el tiempo a pesar de que yo le di opciones de cuándo nos podíamos ver y que considera con su agenda o sus prioridades, pero pues nunca se dio. Y entonces ahí llegó el dolor y sí, me dolió demasiado. Para este momento sí me permití sentir y hasta le lloré. Lloré por esa amistad. Obviamente sí me hacía preguntas de por qué, porque ella no se animaba o no sacaba el tiempo para mí, porque si yo traté de hacer lo mejor que pude por la amistad, no pasó, no tuvo la disposición de poder arreglar lo que estábamos teniendo, ese problema que estábamos teniendo. Y lloré, y cosa que nunca había hecho por una amistad, y lo lloré y lo comprendí y sentí. Comprendí que ya el momento también había pasado con ella y que ella había decidido bajarse de este bus que era Diana. Le hice mi duelo, la dejé ir. A hoy hablar de ella ya no me duele tanto como en aquel momento me dolió. Y lo que hice fue guardar los buenos momentos que pasé con ella y que fueron muy bonitos y continué mi vida teniendo pues las amistades que quisieron quedarse en este bus. A este punto nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué duran o se rompen las amistades? Desde Aristóteles se distingue entre amistad de utilidad, placer y virtud. Hoy esos vínculos superficiales tienden a agotarse primero. También influye que a medida de que envejecemos tenemos menos tiempos para cultivar relaciones profundas. Y eso inclusive lo he notado a mis casi 30 años que tengo. Si una amistad no es recíproca, no se alimenta, no genera significado o no es comprensiva, simplemente se empieza a desvanecer. Pero dejarla ir también es parte de la vida, también es entender que nuestras amistades tienen una vida más allá de nosotros, tienen un trabajo, tienen una pareja, una familia, y pues eso no significa que ya se dejen de querer o importar, también es comprender y entender que aunque una amistad está teniendo su vida, pues nosotros también podemos ser parte de esas vidas y no siempre se da el momento para charlar, para hablar todos los días por WhatsApp, ¿cierto? Sino que
podemos tener nuestros momentos y esos aún más van a ser valiosos. También hay que entender que aunque es una amistad, también hay que tener límites y respetarlos. E igual eso no quiere decir que ya no importe, que de pronto se quiera imponer o que no se quiera. Como toda relación, también tienen sus partes y sus límites. ¿Cómo sería entonces el valor del duelo y cómo afrontar este duelo? Estudios en terapia sistemática destacan cómo el apoyo social en amistades es clave para superar crisis emocionales. También se sabe cómo en rupturas amorosas que quienes practican autocompasión y buscan reparación emocional suelen superar mejor el duelo. O sea, si duele, sí necesitamos hacer duelo y sí podemos acompañarnos para sanar. Entonces aquí vamos a entrar a la reflexión y la parte final de este podcast. Porque como te dije, estas pérdidas también son parte de la vida y hay que aprender a gestionarlas justo cuando las vivimos. Lo primero que tenemos que hacer es permitirnos sentir la tristeza, sentir la rabia, sentir la culpa. Todo esto está bien y también hay que sentirlo. Nombrarlo como es. Una pérdida es significativa, no simplemente algo pasó y ya, sino que fue lo que pasó, ¿sí? Expresar o sentir o entender lo que realmente fue lo que pasó. También buscar apoyo social, apoyo en otros amigos, en terapia, en grupos de diálogo. Esas personas que te acompañen también pueden ayudarte. También reflexiona, ¿qué aprendiste de esta amistad? ¿Qué aportaba? ¿Qué faltó? ¿Qué falló? ¿Qué fue lo que sucedió? Esto también ayuda mucho para comprender si esa amistad ya había llegado su tiempo o tiene oportunidad de poder arreglarla o no, ¿sí? Quizás arreglar eso que se está rompiendo o que se rompió. Y también que esto puede sonar súper cliché o súper chistoso en algunas ocasiones pero también funciona y es crear un pequeño ritual de cierre. Puedes escribir una carta, aunque no se la entregues, quemar una foto o simplemente decir en voz alta gracias y adiós. Esto hace que le des un cierre, digámoslo así, mental, ¿sí? Que el cerebro entienda que tú le estás dando un cierre a esto que en su momento pudiste tener amor, pudiste tener compañía, todo lo relacionado que hay detrás de una relación y relación amorosa. Hacer duelo no es simplemente guardar rencor, sino que es honrar lo que fue y dejar libre ese espacio emocional y poder aportar lo aprendido a esas nuevas conexiones que seguramente llegarán, a esas nuevas amistades que seguramente podrás tener en el futuro. Y gracias por estar aquí y conectar con este tema. Sé que puede ser de mucha ayuda para algunas personas que están dejando duelos, para aquellos que de pronto aún están en esa etapa adolescente en donde tenemos muchas amistades, pero de que de la nada, de pronto al pasar a esa etapa universitaria o esa etapa de dejar el colegio, muchas amistades se pierden y se van y construyen una vida diferente a la de nosotros. Sé que este tema les puede ayudar porque pueden dejar ir esas partes, dejar ir esas personas y quedarse con esos bonitos recuerdos que tuviesen con esa persona. Si quieren compartir su historia, aquí tienes el espacio, déjanos tu anécdota en los comentarios y nos vemos en el próximo episodio donde hablaremos de eso que hemos sentido todos y es esa culpa. Eso por qué existe, esa cosa por qué existe y por qué a veces la sentimos. Yo soy Diana y ya sabes, échale coco y cuida tus duelos incluso si son silenciosos.